Buenas tardes aquí en España, os habla Antonio Acosta, el fundador de medio de comunicación de Pimponeando y de TDM Day, esta iniciativa formativa sobre el deporte que amamos y estamos enamorados todos mismos en esa. Y ante todo, pues muchas gracias por la constancia y la parte formativa y todo, y vamos a intentar pues también sacar lo mejor de esta nueva jornada con una gran ponente como es Talia Olvera. Y sin más, pues le voy a dar el paso a nuestra moderadora como es Mónica Dávila. Gracias, Antonio. Bienvenidos nuevamente hoy a nuestra tercera jornada de Tenis de Mesa Day en esta primera edición. Hoy recibimos a Talia Olvera de México, quien nos hablará sobre por qué me lesiono y cómo puedo prevenirlo. Talia es licenciada en fisioterapia, fisiotrainer de equipos nacionales, fisiotrainer de los equipos de la UAN y integrante del equipo médico COM desde el 2018 hasta la fecha. Así que, sin más, bueno, te damos la bienvenida, Talia, y somos todo oídos para ti. Hola, muy buenas tardes a todo el continente español y buenos días todavía a lo que viene siendo mi país, México, en el centro de México. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Talia Olvera Arriaga. Soy licenciada, además de fisioterapia, soy licenciada en Ciencias del Deporte y el Ejercicio y actualmente estoy a la mitad de la maestría en Terapia Física y Readaptación Deportiva. Pues mi experiencia más que nada en este ámbito de la fisioterapia deportiva y en el ámbito del deporte, que es el que más me apasiona desde que tenía 5 años, es ayudar ahorita a los deportistas que aún siguen en esta carrera larga de trayectorias, de triunfos, también de fracasos, de grandes pruebas o grandes dificultades que tienen que pasar, sobre todo cuando ellos se lesionan. Tengo ya prácticamente 7 años en el ámbito de la fisioterapia deportiva. Como lo dije, soy licenciada en deportes. Primero fui licenciada en ese ámbito. Comencé como preparadora física y adaptadora deportiva. Y conforme fue pasando el tiempo y el trabajo en campo, que es lo que más me gusta, me fui involucrando más en lo que era el tratamiento de lesiones. Yo también fui deportista. En mi carrera deportiva no me lesioné tanto, pero de las pocas veces que me lesioné tuve buenas y malas experiencias. Buenas porque aprendí mucho del por qué me lesiono y el cómo poderlo prevenir. Y malas porque desafortunadamente en el tiempo que yo fui deportista, la gente que estuvo en mi primer alcance no fue las personas o los profesionistas adecuados en tiempo y momento para que me pudieran sacar adelante de las lesiones que tuve. Vamos a empezar con la presentación. Entonces el tema es ¿por qué me lesiono y cómo puedo prevenirlo? Aquí muestro una foto del por qué me gusta todo esto del ámbito de la fisioterapia deportiva y del por qué me apasiona todo eso. Esta fue una foto en los pasados Panamericanos en Lima, donde tuve la oportunidad de trabajar con los chavos de Selección Nacional de México de tenis de mesa. Anteriormente, como lo mencionó Mónica en mi currículum, he trabajado con equipos representativos de la Autónoma de Nuevo León, los Tigres, y en la universidad, que se hace cada año a nivel nacional con todas las universidades de México. Tuve la dicha en el 2017 de cubrir el deporte de tenis de mesa con el equipo de Tigres. Ahí fue donde entendí algunas cosas en cuanto a la intervención, en cuanto a las lesiones. Del deporte no, porque como ya lo había comentado, soy licenciada en deportes y el tenis de mesa ya lo conozco. También tuve experiencias como arbitraje en tenis de mesa, y a pesar de que aquí en México no a todos les gusta el tenis de mesa, a mí sí me apasiona este deporte. Sé que para muchos es un deporte un poco lento en teoría, pero la verdad es que si entiendes las reglas, que es lo principal,
y la forma de juego es un deporte que te llega a apasionar. Bueno, para poder entrar en el tema, me di a la tarea de pues investigar, leer cuáles eran las lesiones más comunes del tenis de mesa. En el tenis de mesa encontré tres principales, que era el hombro, la rodilla y la espalda. Por ejemplo, países como Brasil, Colombia, España y Cuba mostraban esos tres áreas como las principales, pero en diferente orden. Algunas las mostraban como, por ejemplo, dolor de espalda o lumbalgia, como la primera lesión o la más común en su país. Y otros la tenían como el hombro y otros la rodilla. Entonces, yo en la poca experiencia que llevo en este deporte, por la biomecánica que se maneja, considero que el hombro es la lesión más común en el tenis de mesa. Después la rodilla, le continúa en tercer lugar la espalda, luego tenemos el codo y la muñeca. También encontré lesiones poco comunes como el tobillo y algunas como de vista. Por accidente la pelota llega a golpear la cara del jugador y pues la pelota llega a tener una alta velocidad en partidas muy justas o muy peleadas. Bueno, en el hombro, los jugadores de tenis de mesa, por ejemplo, de la preselección y selección en Brasil, observaron que estas lesiones, la segunda lesión más frecuente, teniendo un 84%, siendo el tendón del supraespinoso el más afectado. El hombro, a pesar de que es una articulación muy movible, llega a lesionarse muy fácilmente cuando son movimientos muy repetitivos en ángulos por arriba de 90 grados hacia arriba. En el tenis de mesa, los movimientos de ataque o de toda a la bola con la raqueta, llegan a ser por arriba de ese ángulo. No siempre, pero cuando tienen que hacer contraataques, como por ejemplo la foto que tenemos ahí de fondo, pueden llegar a ser partidos muy peleados con movimientos por arriba de ese ángulo. Y en entrenamientos, como son entrenamientos de alta repetición y donde tienes que perfeccionar la técnica, pues también se llega a una irritación en este tendón del supraespinoso y puede ser afectado. Entre ellos, por ejemplo, tenemos la lesión del manguito rotador, donde tenemos 4 músculos involucrados, que es el supraespinoso, infraespinoso, subescapular y el redondo menor. Ahora nos vamos con la rodilla. En un estudio realizado en Nueva Zelanda, se observaron que en la práctica del tenis de mesa, las rodillas de 22 exjugadores de la élite, por la torsión del tronco que tienen en los movimientos, se ve acompañada de una asimetría de la flexión de la rodilla. El 78% de esos tenían artrosis de rodillas, el 68% padecieron dolor del tendón rotuliano, y el 73% tenían alteraciones en la alineación de los miembros inferiores. Es muy importante saber y recalcar que la rodilla solo tiene 2 movimientos, flexión y extensión, aunque, por ejemplo, en los movimientos que realiza el jugador de tenis de mesa, llega a haber ciertas rotaciones o torsiones junto con el tronco, en donde la rodilla deja de hacer el movimiento fisiológico que les acabo de mencionar, flexión-extensión, y llega a moverse en esas rotaciones. Además de que por la posición en semiflexión, llega a tener cierta compresión, donde el surco de la rodilla llega a tener demasiada compresión y es donde empieza a existir la inflamación y los malestares. Espalda. Puede verse la constante posición de defensa o de contraataque que se adopta durante el deporte. El tronco permanentemente inclinado lo tienen hacia adelante. También participa el comportamiento rotacional, que lo acabo de mencionar con la rodilla,
y se realiza con golpes frecuentes como el top spin. Hay que recalcar también que el tenis de mesa es un deporte de larga duración, explosivo, de mucha coordinación y de mucha precisión. El codo. En el codo pues tenemos lesión del codo del tenista, o clínicamente llamada como epicondilitis, ya que hay una inflamación en lo que viene siendo la epicondlia o la inflamación tendinosa del músculo extensor de la muñeca, y suelen ser acompañados de una angiogénesis, ocasionando rubor, calor e inflamación dentro de esta zona. La alteración se da por la repetida extensión de la muñeca cuando se realizan golpes de revés, de esta manera, y por el movimiento involucrado en algunos servicios. He observado que, por ejemplo, en los servicios de algunos jugadores de tenis de mesa son adaptados de acuerdo a la mejor posición o biomecánica que tiene el jugador, y cada uno tiene su propio estilo. Muñeca. La lesión más común en la muñeca viene siendo la tendinitis o tenosynovitis de Kerbein. Esta se produce por los continuos movimientos de flexión-extensión que se deben realizar en el manejo técnico de la raqueta. Va involucrado junto con la lesión del codo, como lo acabo de mencionar. En la tenosynovitis de Kerbein están involucrados el extensor corto del pulgar y el aductor largo del pulgar, además de la lesión cubital de la muñeca. Ahora, ¿por qué nos lesionamos? La pregunta de oro. En la experiencia que yo tengo, he determinado una triada muy importante. 3 puntos a considerar y 3 puntos que, si ustedes como deportistas o como entrenadores o como jugadores recreativos de este deporte, pueden entender un poquito del por qué se han estado en días anteriores o por qué se lesionaron, sin saber el por qué o qué fue la situación por el que les provocó esa lesión. Punto número 1, desequilibrios. En el punto de los desequilibrios, muchas veces tenemos el error, y no nada más aquí en México, que lo he visto bastante, aunque ya se está trabajando en esa parte, sino que a nivel mundial todavía, muchas veces como entrenadores o como deportistas también, que son autodidactas, suelen entrenar hacia solo un objetivo, una zona y ciertos ejercicios que por ejemplo, les puede exigir el deporte. En el tenis de mesa, pues lo más importante, como es un deporte muy técnico y muy repetitivo, tienes que hacer entrenamientos de mucha repetición y mucho trabajo en ciertas áreas, como por ejemplo las que acabo de mencionar, que es el hombro, la espalda, los antebrazos, un poco el bíceps del tríceps y todo lo que es la parte de las piernas hacia la articulación de la rodilla. Pero a veces descuidamos algunos músculos importantes, como los músculos estabilizadores de ciertas zonas articulares, como del hombro, de la rodilla, hasta el tobillo, muñeca. Entonces, lo más fácil es que uno se dedique a entrenar solo en su deporte, pero evidentemente entrenar para un deporte, pues muchas veces descuidamos esos músculos que acabo de comentar, y son partes que, por ejemplo, en actividades del día a día pueden ser muy relevantes y pueden provocar alguna lesión. Entonces ahí se empieza a ver un desequilibrio muscular, en el cual, por ejemplo, estás pidiendo, así como dice ahí en la diapositiva, clamando al cielo, que empieces a sentir dolor o que te lesiones como de la frase que muchos deportistas o pacientes llegan conmigo, que es que de la nada me empezó a doler aquí, o de la nada me empezó a doler acá. Entonces sí es muy importante, por ejemplo, trabajar todas las partes del cuerpo, obviamente dándole más preferencia a los músculos importantes del gesto deportivo, pero por ejemplo en la parte general o base
trabajar todo en conjunto, o sea, todo el cuerpo, todos los músculos. Porque esos músculos pequeños, accesorios o estabilizadores, son los que nos van a prevenir lesiones, o son los que si no se trabajan, pues en su caso no van a dar la estabilidad correcta a esa articulación y va a provocar una lesión. Segundo punto, tensión continua. Cuando nos referimos a la tensión continua no nos referimos al estrés prácticamente por ejemplo, un decir en el trabajo de que, oh diablos, el jefe me está presionando mucho o está siempre sobre de mí. No, no, no. Es una tensión en donde si el cuerpo o la zona que estás trabajando no está preparada para soportar, por ejemplo, en el tenis de mesa, que puede ser un deporte de larga duración dependiendo de la duración de un partido, si no estás preparado para poder soportar esa duración, vas a provocar una lesión. Entonces, tienes que tener una buena condición física, que va a ser a su vez que el movimiento equivocado o no puede prevenir una lesión. Entonces, si no está preparada esa zona y hay una constante tensión o un sobreesfuerzo, vas a provocarte la tensión. De igual manera, la tensión continua a veces se provoca de manera emocional, en donde muchas veces el deportista, no nos damos cuenta, viene muy cansado o fastidiado de otro lado, por ejemplo de su casa, de la escuela, llega al entrenamiento y el entrenador lo machaca mucho y no se da cuenta de que tuvo un día pesado, de que su cabeza está en otro lado y le exige demasiado. Ahora sí, como un jefe en el trabajo, puede provocar que el mismo deportista se lesione. ¿Por qué? Porque su mente está en otro lado, no está preparado, no está concentrado en la sesión de trabajo, en la ejecución del movimiento, y entonces va a hacer la ejecución mal y se va a provocar una lesión. Y el tercer punto de la triada es el uso excesivo. ¿Qué me refiero con el uso excesivo? Pues es de sentido común, ya que trabajas el cuerpo demasiado rápido y así todo a la vez, pues se va a lesionar. Yo sé que en el ámbito deportivo, pues lo que queremos es resultados, bajar rápido los tiempos, ganar, por ejemplo, en este caso en el tenis de mesa, ganar los partidos. Por ejemplo, si voy empezando a practicar el deporte de tenis y, por ejemplo, no sé, en mi clase yo veo a un jugador de talla nacional, o sea, que representa al país y muy bueno y así, mi objetivo es, o mi sueño es ganarle o representar al país, pues no quiero lograr, ahora sí que ganarle o ser mejor que ese jugador que a lo mejor ya lleva un proceso hasta de más de 10 años, lograrlo en 6 meses, un año, y estar entrenando día y noche y de sesión y no, es que tengo que mejorar mi técnica, y como es un deporte de repetición, muchas veces le decimos eso al deportista, y duro y dale, y a veces no se da cuenta que ya el gesto motor, el gesto deportivo del movimiento, pues ya está fatigado y sigue, entonces está provocando un uso excesivo de esa articulación o esa zona. Entonces, es como cualquier otra máquina, se necesita de un mantenimiento y una recuperación, o sea, trabajo, recuperación, trabajo, recuperación. Entonces hay que hacerlo de manera inteligente y entrenadores hay que saber planificar, como lo escuché en la charla del día de ayer con mi compañero Marco y con mi compañero Rodrigo, que hay que personalizar los entrenamientos, establecer bien los objetivos paso a paso y nunca decirle al jugador metas irreales, porque es muy fácil ilusionar al mismo deportista, pero a la mera hora nosotros, cuando llegan a nuestras manos, sabemos cómo la persona va a irse desarrollando y qué capacidades tiene para ir logrando en corto, mediano y largo plazo. Ahora vamos con 10 formas para conseguir una buena condición física de todo el cuerpo y así prevenir las lesiones. Punto número 1, haz ejercicio a diario.
soy muy creyente de que las personas que, por ejemplo, ahorita que estamos en esta pandemia o en esta contingencia que nos ha modificado muchos hábitos, el estilo de vida que llevábamos antes de todo esto, pues soy muy creyente de que si no estás en movimiento, tus articulaciones, tus mismos músculos, ligamentos, tendones, se van a empezar a deteriorar. De por sí, nuestro crecimiento o nuestra curva de crecimiento hace un ascenso a cierta edad y luego a la tercera o cuarta década de nuestras vidas empieza a haber un deterioro paulatinamente. Entonces, si dejamos que ese deterioro se haga un descenso súbito por falta de movimiento, por falta de hacer ejercicio, entonces sí estamos realmente afectando a todo nuestro sistema musculoesquelético, tendones, ligamentos y todo. Entonces, ahorita más que nada, hay que más bien mantener ese movimiento, el estar activos. Yo sé que es difícil no tener las instalaciones, no tener como el espacio o la mesa de tenis, pero hay muchas maneras de entrenarlo, de mantenerse activos, tanto en condición física, con entrenamientos funcionales, con entrenamientos sencillos en piso, y todo esto tiene que ser supervisado siempre por un entrenador para que no vaya a existir una lesión y que exista un proceso, una progresión adecuada a edad, nivel de competición o nivel de desarrollo en el deporte y objetivos bien claros. Punto número 2, hay que olvidar tanto trabajo, y eso es en general, no nada más en el tenis de mesa, porque lo he visto en varios deportes, el trabajo excesivo en bíceps y en abdomen. Esos músculos son comúnmente llamados en aquí y en China, en los gimnasios, como los músculos de la vanidad. Aquí, por ejemplo, en México, he escuchado a deportistas que sus conversaciones me dicen, no, es que hoy me tocó trabajo de mamaceo, o sea, de vanidad. Y a mí me da mucha risa, digo, no sé si en otros países mamaceo sea una palabra no adecuada, pero sí hay que tratar de evitar nada más concentrarnos o en trabajar, por ejemplo, ahorita en esas partes. Volvemos a lo mismo, hay que trabajar todo el cuerpo de una manera equilibrada y un 60-40, hablando de un 60%, por ejemplo, los músculos más involucrados en el gesto deportivo y un 40% de los músculos que no están tan involucrados en el gesto deportivo, pero los necesitas para estabilizar, para auxiliar o como accesorio hacia los movimientos que está realizando el gesto deportivo. Punto número 3, haz ejercicio pliométrico e intervalos de velocidad. Los ejercicios pliométricos, para los que no entiendan un poquito de ese concepto, pliometría son todos los trabajos en cuanto a lo que viene siendo el reflejo del órgano tendinoso de Golgi, o lo que comúnmente le llamamos a los trabajos con salto, ya sea aquí sobre el piso, porque hay diferentes niveles de pliometría, que son las aquí sobre el piso, luego vas aumentando cierta altura y así progresivamente. Pero ese trabajo es muy importante trabajarlo con alguien profesional, o sea, con tu entrenador o prácticamente con tu preparador físico. Yo, por ejemplo, como soy licenciada en deportes y veo que el deportista está en una etapa de readaptación deportiva, ya lo dimos de alta médicamente en su lesión, tenemos que ir trabajando poco a poco y paulatinamente con evaluación inicial, evaluación a mediano plazo y así paulatinamente viendo si hay progresión o hay retroceso o se está manteniendo la evolución en cuanto a esa zona. En intervalos de velocidad, también, por ejemplo, esos vendrían siendo como los fartleks. Esos nos van a dar mucha capacidad aeróbica, mayor trabajo en cuanto a resistencia o contrarresistencia a la velocidad. Y
pues todos estos dos, tanto la pliometría como los intervalos de velocidad, te van a ayudar a ser un poquito más constante o tener una condición mucho mayor a lo que podría ser un trabajo así muy general o muy enfocado a todo lo técnico táctico sobre el tenis de mesa. Como punto número 4, estiramientos y fortalecimiento del cuerpo en cuestión de yoga y pilates. ¿A qué me refiero? En el yoga y en el pilates se trabaja mucho lo que son el estiramiento dinámico. El estiramiento dinámico y sostenido previenen lesiones, ya que, por ejemplo, también está muy estudiado que llegar, por ejemplo, a la sesión de entrenamiento y comenzar nada más con el estiramiento y luego irnos enfocados o directo a la parte principal puede provocar lesión. Entonces, muchas veces si tú le indicas al deportista, oye, necesito que estires, necesito que calientes bien. Y típico, el deportista llega, se sienta, que es lo más común, se sienta así como yo, piernas extendidas, y dice que está estirando, y no está estirando, está platicando. Entonces, sí es muy importante, por ejemplo, lo que yo hago es concientizar al deportista que debe de estirar al menos de 30 a 45 segundos o hasta un poquito más, pero hay que, porque luego lo hacen nada más de 5 segundos, 10 segundos y eso no sirve. El gesto para que el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi cedan, tiene que ser después de los 30 segundos. Entonces, si no estimulamos eso, no va a haber un cedimiento, no va a ceder el músculo, no va a ceder las estructuras que queremos que se estiren. Ahora, hay que identificar que hay estiramiento pasivo y estiramiento dinámico. El estiramiento pasivo es el que se realiza al final de la sesión para llegar a la vuelta a la calma y es para ya, o sea, ceder, relajar, recuperar y regresar todos los músculos que se trabajaron durante la parte medular, que regresan a su lugar y a su estabilidad. En cuanto al estiramiento dinámico, pues es muy importante saberlo trabajar, porque si nos vamos al estiramiento pasivo al inicio de la sesión, lo único que estoy haciendo es elongar el músculo y no prepararlo para la sesión medular. Entonces, si hago un estiramiento activo, no lo estoy haciendo contracción y relajación, y a la vez estoy también trabajando la amplitud de movimiento en la articulación o en la zona a trabajar, eso me va a ayudar a prevenir más lesiones. Está también estudiado que conforme a tu grado de flexibilidad está la condición física de cada persona. Entonces, todavía hay deportistas que son muy buenos, porque sí lo son, tienen el talento, pero al momento de que se lesionan, o que a lo mejor nunca se han lesionado, y que llegan contigo y se lesionan y te dicen, es que me lesioné de la nada, cuando tú les haces la prueba de flexibilidad y ves que ni siquiera puede, por ejemplo, una flexión de cadera, no puede ni siquiera alcanzar la punta de sus pies, eso me está dando la indicación de que no hay flexibilidad, por ejemplo, en esa área. Y muy curiosamente siempre la lesión está donde hay menos flexibilidad. Entonces, si nosotros mantenemos y adaptamos a los planes de trabajo de los deportistas actividades como yoga y el pilates, que son muy buenos, vas a prevenir ese tipo de lesiones. Entonces, si tú adaptas esas actividades en toda tu planificación, o sea, en tu macrociclo o en tus micros, por ejemplo, en una sesión degenerativa, le vas a dar muy buena oportunidad a que después de unos microciclos de choque, de todo lo que conlleva para que exista una curva de compensación y supercompensación,
de acuerdo al estímulo del esfuerzo y la carga de entrenamiento, le vas a ayudar demasiado al deportista porque además estás matando dos pájaros de un tiro, estás movilizando, dándole amplitud de movimiento a esas articulaciones, lo estás fortaleciendo porque son, como lo menciono, son actividades o ejercicios donde es estiramiento y también trabajo excéntrico. Entonces estás matando dos pájaros de un tiro. El siguiente punto, muy importante también, entrenar descalzo. Y entrenar descalzo, no me refiero a que voy a estar, por ejemplo, ya me lo estoy imaginando, estar en la mesa de tenis de mesa, descalzos, ¿no? Tampoco hay que llegar a ese extremo. Sí sería lo ideal, pero no toda la sesión. O sea, hay ejercicios, por ejemplo, de condición física o de movimientos, donde tú puedes trabajar descalzo. De hecho, hace como 4 meses he subido varias historias a mi Instagram, donde salgo pues prácticamente descalza, o sea, no sin calzado deportivo. Y he estado haciendo así como un reto en donde día a día hacen movimientos del día. Y curiosamente, un colega profesionista en la misma área me hizo el comentario como intentando regañarme de que, oye, es que tú eres profesional del deporte, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Por qué sales descalza? No puedes hacer eso, se ve mal. Entonces yo le dije, no está mal. Lo que pasa es que lo estoy haciendo descalzo porque estoy trabajando también los músculos de todo lo que es la planta del pie, el tobillo. Entonces, si nosotros trabajamos o adecuamos o involucramos ese trabajo de entrenar descalzo, créanme que las lesiones, por ejemplo, en talón de Aquiles, en pantorrillas, en rodillas, a veces también en la fascia plantar, van a disminuir demasiado. ¿Por qué? Porque si tú entrenas descalzo, estás fortaleciendo todos esos músculos, como los que les acabo de decir, músculos pequeños, músculos que a lo mejor no teníamos ni por aquí por la cabeza que existían. Entonces, tus pies van a estar más fuertes para cualquier desplazamiento o movimiento, porque en el tenis de mesa tengo entendido que siempre están con la posición de puntas. Entonces, imagínense, posición de puntas, las pantorrillas como las están recibiendo, las rodillas, ¿sale? Entonces, si hay ese trabajo, al momento que ellos se pongan el calzado deportivo, créanme que ellos van a sentir hasta más dominio de sus movimientos de pies. Y eso va a evitar todas las lesiones que les acabo de mencionar. Siguiente punto, determinar si muestras desequilibrio al correr. Es muy importante, entrenadores, deportistas también, pero yo creo que más entrenadores, identificar quiénes saben correr correctamente. ¿Por qué? He visto que deportistas llegan por una lesión, no sé, de tobillo o rodilla. Entonces nosotros pues hacemos nuestro trabajo, pues valoramos si no hay alguna lesión pues más severa o que tengamos que ahí parar al deportista. Entonces lo vamos tratando conforme la inflamación, la analgesia, rangos de movimiento, etcétera, ¿no? Pero cuando ya empezamos a la readaptación deportiva y que ya ha estado de alta médicamente, nos damos cuenta que ese deportista no tiene una buena técnica o no sabe correr. Entonces, al no saber correr y al no tener una buena biomecánica, provocamos que el mismo deportista otra vez vuelva a recaer. Es como un círculo vicioso. Lo saco de la lesión, vuelve a hacer lo que está haciendo, entrenando, en su preparación le toca muchos tramos, correr, desplazamientos, y otra vez se vuelve a lesionar. Y otra vez viene con nosotros. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Recuerden que nosotros como profesionales en este ámbito, nuestra misión es sacar al deportista lo más rápido posible, porque así lo exige el deporte, pero también nuestro mayor objetivo y misión es
que ese deportista ya no regrese con nosotros. Que si regresa, regresa por otra lesión, pero por algo que nosotros no podemos predecir o que no tenemos como que el control de, ¿sale? Entonces, sí es necesario que voy a empezar temporada, hacer una evaluación biomecánica de tanto de la marcha como de la carrera, y si identificamos que uno de nuestros jugadores o deportistas, ya sea de iniciación deportiva, de desarrollo, de alta élite, no importa, si vemos que no sabe correr, hay que pararlo un ratito, aunque nos tardemos unas cuantas semanas, pero sí hay que pararlo y como así trabajar esos músculos de la carrera, de la técnica. ¿Por qué? Porque si el deportista no sabe correr, vamos al círculo vicioso. Y entonces el deportista va a llegar a un momento en el que pues se la va a pasar con nosotros, no va a poder trabajar amenamente todo el macrociclo que ustedes con tanto trabajo como entrenadores se sientan, no sé, días, semanas para planificar su proyecto a cierta competencia, a cierto objetivo, desarrollo del mismo deportista, pues se va a mermar porque vas a avanzar y se va a parar. Vas a avanzar otra vez y se va a volver a parar. Entonces, sí es muy importante hacer un análisis. Si ustedes, nosotros más bien podemos apoyarlos en cuanto a una evaluación más específica a la marcha. También existe la evaluación de la pisada, la podometría, en donde pues, también puedes identificar cómo está el apoyo de tu deportista y eso puede ayudar a prevenir lesiones. Ok, hacer entrenamientos tipo Tabata con intervalos. Bueno, los Tabata son, se puede decir que son como circuitos, son de trabajos de 20 segundos con 10 de descanso y se hacen como en ciclos o circuitos de hasta 6 o 8 circuitos. Entre cada circuito pues también debe de haber un tipo de descanso. Estos entrenamientos pues vienen más que nada al punto que les comenté de lo de intervalos, pero también esto lo pueden ustedes aprovechar para hacer, por ejemplo, trabajos técnicos, donde involucre no tanto el gesto completo, pero sí dividir el gesto deportivo en ciertas fases o ciertos movimientos como reacción al ataque, o algún desplazamiento, me ocurre flexión de rodillas, movimiento de espalda baja, muñequeo, todo eso, ustedes que son los expertos entrenadores, como desglosar o desmenuzar ese gesto deportivo y hacerlo en ese tipo de entrenamientos y no exceder. Acuérdense, no hacer el uso excesivo de ese entrenamiento. Equipo multidisciplinario. Es muy importante que el deportista y el equipo de trabajo, actualmente, esté bien conformado y tengan ustedes entrenadores el soporte de algún equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque ahorita en la actualidad un entrenador no puede trabajar o dividirse en 6 partes o en 2 o en 3 y llevar un control de como de 30 o 40 atletas o deportistas de tenis de mesa. Ahorita en la actualidad debes de tener de cajón en tu equipo de trabajo un médico que te esté respaldando, que te esté apoyando en cuestión de, por ejemplo, en la etapa inicial de la temporada, evaluaciones médicas, la evaluación, por ejemplo, de la pisada, y un fisioterapeuta para que esté ahí ayudándote. Muy erróneamente tenemos el concepto de que el fisio es nada más para las lesiones, pero en realidad un fisio no nada más se puede involucrar en esa área, sino el fisio puede estar ahí en el entrenamiento apoyando a deportistas o al mismo entrenador a ayudar que el deportista, por ejemplo, si un deportista le está costando trabajo cierta técnica y ve que está batallando y comienza con molestias, pues hablar con el entrenador. Muy importante, el fisio y el entrenador tienen que tener muy buena comunicación o clic de trabajo
para que el mismo fisio pueda sugerirle al entrenador o pedir que para un momento el deportista que en ese momento está observando que está batallando con el trabajo, que se está involucrando en la sesión, hacerlo a un lado, concentrarlo con el fisio y que el fisio empiece a trabajar o a fortalecer ese gesto o esa molestia que está empezando a generarse para prevenir una lesión más fuerte o para que el mismo deportista se pueda readaptar lo más rápido posible y otra vez se pueda encaminar hacia el grupo o al trabajo que está planificado de todo el macrociclo que el entrenador tiene. Entonces, el fisio, en teoría, debería de estar como primera intervención antes de que lleguen con nosotros a lo último, que ya será la tercera intervención de lo que son las lesiones, donde ya llegan, pero llegan pues con el dolor a todo lo que da en un 8 o 9 en escala de EVA, inflamación, edema, o sea que no puede casi ya el deportista. Sé que hay, y estamos conscientes de que hay lesiones que no se pueden predecir, pero si se logra hacer o llevar a cabo o entender, por ejemplo, los 3 puntos de la triada, podemos prevenir toda esa cascada o esa mermación de trabajo que ustedes como entrenadores pues quieren y también ustedes como deportistas quieren pues lograr grandes resultados. Entonces, en el equipo multidisciplinario, cajón, entonces médico y fisiatra o fisioterapeuta. También tenemos al psicólogo, muy importante, y al nutriólogo. Otro punto sería el sueño. Muchas veces tenemos el error o nosotros no nos damos cuenta hasta que el deportista empieza a bajar el rendimiento deportivo. El sueño es muy importante para que todo el trabajo que se realiza en la sesión se vea adaptado para lo que se viene en consecuencia a los siguientes microciclos, ya que, como les recuerdo, hay una curva de entrenamiento para poder después llegar al resultado de la curva de la supercompensación y adaptación a todos esos estímulos que vamos nosotros o se van programando para que el deportista logre su desarrollo en el deporte. El entrenamiento es parte del entrenamiento invisible, además de la alimentación y además de la salud mental, que eso lo lleva el psicólogo y el nutriólogo. Entonces, si el deportista tiene de 4 a 5 horas diarias, de lunes a viernes y sábado 3, y no descansa, porque pues sabemos que hay deportistas que trabajan, por ejemplo aquí en México, pues muchos deportistas tienen que trabajar para poder adquirir su equipo deportivo o poderse solventar sus competencias, entonces tienen que trabajar y la otra parte también estudian porque el deporte aquí en México desgraciadamente todavía no es un trabajo o algo que nos pudiera dar como una seguridad para después. Entonces tienen que estudiar y toda esa jornada diaria de entrenar, trabajar, los que trabajan y ir a la escuela, pues pueden dejar al final muy pocas horas para el sueño. Y entonces esas pocas horas del sueño no ayudan a la recuperación para poder adaptar a la sesión que se realizó al día a día y al final el deportista o se va estancando o va bajando su rendimiento deportivo. Y al bajar el rendimiento deportivo empieza a existir, por ejemplo, síntomas como dolor de cabeza, cansancio, empiezan las lesiones. ¿Por qué? Porque el músculo no tuvo el tiempo necesario para recuperarse, para regenerar, por ejemplo, en nuevas fibras musculares. Entonces, pues cuando llega, y luego si sobre todo están en una etapa donde el programa está muy a full, o sea que las exigencias son muy fuertes, pues el deportista va a tener una lesión seguro. Entonces, muy importante siempre aclararles al deportista que descansen para que esto no se involucre en una lesión. Y por último, pues sonreír.
Recuerden que si no sonríen o no les da felicidad lo que hacen, pues muy difícilmente se va a poder lograr todo esto de los 10 más para poder prevenir esa lesión. Muchas veces el estado anímico del deportista o de la persona que practica este deporte es muy importante para su rendimiento.